Gabón, buenas noches, señoras y señores. Esto es Actualidad Municipal y si ustedes pensaban que aquellos problemas y asuntos que habían quedado pendientes por motivo de la campaña electoral los íbamos a dejar de lado, pues están muy equivocados. Hoy volvemos a analizar una cuestión de nuestro entorno laboral y que queremos conocer los últimos detalles o las últimas novedades. Hablamos de la acería compacta en Sestao y hablamos con el presidente del comité de empresa, con Juan Carlos Díaz. Gabón, buenas noches, Juan Carlos. 10 de septiembre comenzó. El 9 de septiembre, que es viernes. Sí, bueno, era el salto del viernes. Eso es. Comenzó de nuevo a operar en la ACB con una producción de 12.000 toneladas, trabajando solamente los fines de semana, la mitad de la plantilla y a turnos de 12 horas. Hasta aquí es un resumen acertado de cuál es la situación, de cómo se está operando en la planta. Sí, bueno, se ha trabajado 3 fines de semana con una producción total de, hablo de memoria, de 12.700 toneladas en este mes, un poco por encima de lo que se pensaba. El arranque ha sido bueno, teniendo en cuenta que ha habido una buena planificación, hay gente con mucha experiencia en la planta y bueno, más o menos ha salido como se esperaba. Efectivamente, con la mitad de la plantilla, como bien has dicho tú, pero yo recalcaría, en la línea de producción está menos de la mitad de la plantilla. Estamos hablando de 35 personas más o menos por relevo, 70 personas son las que llevan el peso de la producción. Para recordar un poquito, venimos de una parada que en su momento se llamó indefinida, y que por fin pudo empezar a arrancar en septiembre, tras el comité de empresa, tras los trabajadores, aceptar la propuesta planteada por la empresa, por ArcelorMittal, que no aceptó la propuesta presentada por los trabajadores. Sí, bueno, nosotros defendíamos una producción mucho más regular, sobre 60 a 70 mil toneladas al mes. La empresa, la dirección del grupo no lo aceptó en ningún momento. La única alternativa viable a parar, incluso cerrar la planta, o mejor dicho, a seguir parada o cerrar la planta, era producir 10-12.000 toneladas. Ahora parece ser que se fijan las cifras en 12.000 toneladas, pero evidentemente no saliéndonos de los fines de semana por el tema de la tarifa eléctrica. No ha habido novedad. Sí, perdona. No, digo, estamos hablando de 2016. Sí. 2017 ya veremos lo que... Sí, bastante que hablemos del 2016, sí, porque todavía es muy pronto para hacer un balance de las consecuencias, o sea, de la actividad económica, de unos resultados, ¿no? Sí, bueno, yo lo dividiría en dos partes. Por un lado está cómo ha arrancado la planta, es decir, las dudas que teníamos de la planta, de momento no estamos teniendo problemas. Eso no quiere decir que un cuarto o un quinto fin de semana haya un pinchazo, pero en principio la planta ha arrancado bien. La respuesta del personal en cuanto a funcionamiento está siendo perfecto. Evidentemente existe un cabreo, si me permite la expresión, porque el hecho de trabajar 12 horas en una siderurgia es un tema preocupante. Lo hablaremos, supongo, más tarde y tendremos que modificarlo. Pero la planta en principio ha arrancado bien, es decir, la planta parece ser que puede trabajar de esta manera intermitente, que era una de las dudas que teníamos. Y por otro lado, evidentemente, están los resultados. Sí. Yo, por ejemplo, para hablar de que la planta más o menos ha arrancado bien, me puede valer un mes, valorando que puede haber un fin de semana donde haya un pinchazo. Pero para hablar de números, para mí habría que esperar hasta diciembre. Números, estoy hablando relacionados con el EBITDA, es decir, de los beneficios o no de este sistema de trabajo. De los resultados económicos. De los resultados económicos, efectivamente, porque dependiendo de esos resultados económicos habrá mucho que hablar, porque a mi entender la solución a las 12 horas está en crear un tercer turno, tercer turno que estaría compuesto por 35 personas que podrían representar 8 euros tonelada en lo que es el EBITDA, y creo que es asumible perfectamente si los resultados son positivos, que es lo que esperamos. Pero para eso habría que esperar a mediados de este mes, que supongo que saldrán los números oficiales como han venido saliendo siempre. Decías,
si hablamos del tema de las 12 horas, pero el tema de las 12 horas, del que hablamos ya directamente, era uno de los aspectos pactados en ese acuerdo, en ese plan presentado por la empresa. Sí, pero lo que se recoge en el acuerdo es que de manera excepcional se trabajarían 12 horas. Nosotros lo que decimos es, vamos a, de alguna manera, cuantificar esa manera excepcional. A día de hoy no nos dicen van a ser 2, 3 meses, no nos dicen nada. Yo lo que pienso es que si aparecen buenos resultados económicos, tendrán que pasar a un tercer equipo, porque ya no hay disculpa para trabajar 12 horas. Es decir, si partimos de una plantilla reducida a 140, 145 trabajadores, porque el coste fijo era importante reducirlo, que el coste fijo de esta empresa es lo más bajo de los costes, porque representa un 5%, y el coste de los salarios puede representar el 4%, cuando el coste real estaba en la energía eléctrica, en la chatarra. Creo que no cabe discusión para crear un tercer turno, que como he dicho antes puede representar 8 euros tonelada con respecto a la EBITDA, y creo que son asumibles. La empresa dice que no, pero cuando vengan los resultados, que los esperamos, hablaremos. Porque ¿cuál era la plantilla del ACB en Sestao antes de esta parada? Eran 320 y algo, no me acuerdo exactamente. Luego sí que es verdad que había 24 o 25 eventuales que automáticamente le rescindieron el contrato y se quedó en 290 y algo. Y ahora están trabajando unos 140. A ver, sí, para que... Por un lado hay 140 que están en plantilla, por otro lado hay 100 personas que estamos en ERE, aunque algunos estamos acudiendo a trabajar en la línea que nos han marcado, como primero para realizar los trabajos que quedaban pendientes y después para formar a compañeros, y luego hay una bolsa, si no me equivoco, de 51 o 52 compañeros. Quiero decirte que son tres partes muy diferenciadas que ya nos las plantearon, no tan claramente, pero las plantearon. Porque estamos hablando de que el fin de semana hay producción en la acería y ese fin de semana son las 24 horas del día, o sea, hay 2 turnos, Eso. 12 horas, digamos, de mañana, 12 horas de noche. Lo que pedís vosotros es un tercer turno y aquí sí que se puedan equiparar 8, 8 y 8 horas. Que eso será una negociación que tendréis que mantener. En la actualidad tenemos unas horas centrales que son las 12 de la noche del viernes hasta la mañana, hasta las 6 de la mañana del domingo, no, del lunes, perdón. Esa es la hora de producción, es cuando el coste de la energía eléctrica es más barato. bajo. Por delante tenemos un solape, por llamarlo de alguna manera, donde los compañeros bajan a preparar la instalación. Puede que algunos compañeros no trabajen el viernes 12 horas, porque si no recuerdo mal, los compañeros del laminador sí que vienen a las 7, pero los de la acería entran a las 10. En cualquier caso, ese no es el debate está centrado en ese momento de producción, donde, como bien has dicho, el trabajo se reparte entre 2 turnos, lo que quiere decir que cada turno tiene que trabajar 12 horas, y nosotros entendemos que añadir un tercer turno, que son 35 personas, que no va a representar un coste importante, hay que hacerlo contento. Sí, porque ¿qué ha pasado con esos otros operarios que no están ahora en activo? ¿Que están en ERE, despedidos o cuál es su situación? Hay un grupo que hay 100, creo que son 100 personas, exactamente no lo sé, que algunos están en ERE, estamos hablando de los nacidos en 55, 56, 57, algunos están en ERE, otros estamos en planta con la idea, como he dicho antes, de en un principio en realizar trabajos que estaban pendientes, porque 7 meses, un hueco de 7 meses es enorme, hay un montón de trabajos pendientes ahí. O sea, 7 meses es lo que ha estado parado. Claro, y cuando volvemos nos encontramos con 7 meses de retraso, en algunos sitios igual no, pero en otros sí. Y luego lo que pretenden es que algunos compañeros formemos a otros con la idea de que amortizar esos puestos o esos departamentos o esas partes de departamentos, porque en algunos casos no es el departamento entero, formar a los compañeros, y una vez de que estén formados nosotros iríamos al ERE en espera de que nos llegue la jubilación parcial. Pero ese no es el caso más preocupante. El más preocupante es el de la bolsa, que hay 52 personas creo que son,
donde hay perfiles muy diferenciados. Hay personas que, bueno, pues que tienen perfiles de ingenieros que yo creo que el grupo los puede adaptar fácilmente. Hay otras personas que tienen 58, 59 años, perdón, nacidos, digo bien, 58, 59 años, que difícilmente se les va a dar una salida y se les ha dejado ahí en la bolsa en espera de que vaya pasando el tiempo, pero evidentemente hay que darles una respuesta cuanto antes. Y luego está el grupo, no sé si son 13, 14 de compañeros de una edad, nosotros les llamamos chavales, pero bueno, estamos hablando que se mueven entre los 45 y 30, 32, 33 años, que esos hay que recuperarlos cuanto antes porque los necesita la planta. O sea, por utilizar tu palabra, sí. El cabreo, sí, cada uno lo enfoca para... Sí, a ver, lo que está claro es que en la planta hay que vivirla y no la vive exactamente igual una persona que trabaja como yo en una oficina técnica que el que está en la planchada de la acería. Pero bueno, lo que me traslada la gente y lo que yo vivo en el vestuario, y, las 12 horas son inasumibles, hay que cambiarlas. Sí que es cierto que una situación tan irregular como esta, es decir, un sistema de producción irregular con tan poquita producción y encima fijada en los fines de semana, te tiene que llevar a un calendario irregular. Sí. Eso lo podemos entender, pero no tiene por qué ese calendario irregular representar trabajar 12 horas. Y porque además, por lo que acabas de explicar muy bien, ese 4 o 5% puede ser de coste, puede ser asumible perfectamente. Es que es asumible. Yo estoy convencido que es asumible. En este momento la empresa nos traslada que no. El grupo ya nos dijo en su día que no, la empresa nos sigue trasladando que no. Nosotros tenemos todas las semanas una reunión de una comisión de seguimiento que se formó precisamente para tratar de dar salida a todas estas situaciones, porque cuando empiezas con un sistema de trabajo tan irregular, van a aparecer un montón de problemas, hay que tratarlos para tratar de atajarlos cuanto antes. Y uno de los temas que hemos planteado desde el principio es que un tercer equipo no descompone para nada para nosotros lo que es el resultado económico. La empresa en este momento sigue diciéndonos que no sabe cuándo va a poder decir que sí, pero ya lo he dicho antes, si el 16 de este mes aparecen los primeros resultados del EBITDA, no serán definitivos, habrá que esperar a que termine el año, a diciembre, pero nos podrían empezar a orientar, porque si los resultados del EBITDA son positivos, tendrán que empezar a pensar que tenemos que crear ese tercer equipo y pasar a trabajar 8 horas. Había una serie de problemas que fueron de alguna forma los que motivaron el cierre temporal del ACB. Por una parte, el tema de la factura eléctrica. Por otra parte, el elevado coste de la chatarra. ¿Se ha solucionado algo en alguno de estos dos aspectos? No, a ver, soluciones no ha habido, por lo menos que yo conozca. Lo que sí es cierto es que en los dos casos, bueno, el de la tarifa eléctrica, la ACB lo ha solucionado produciendo los fines de semana. Eso no quiere decir que nadie se haya movido con respecto a la tarifa eléctrica, hablamos de gobierno estatal. No ha habido movimiento alguno. No. En cuanto a la chatarra, sí que es verdad que al no necesitar tanta chatarra, la chatarra que se compra es estatal, es más barata. También es verdad que en los últimos tiempos parece ser que la diferencial que había entre la chatarra y el mineral de hierro no es tan grande. Es decir, el mineral de hierro está subiendo de precio, la chatarra es muy difícil que esté estable, pero más o menos al subir el mineral de hierro está modificando la diferencial que había en favor de fundir chatarra. Porque recordemos que el ACB es una planta muy específica además, y lo que produce es también especial, está calificado dentro de I+D, siga así, produciendo diferenciadamente a otro tipo de acerías, ¿no? Sí, no, evidente, es que no podemos producir de otra manera, necesitamos la chatarra y la energía eléctrica, pero las situaciones que se dan, repito, no es porque nadie haya modificado nada, sino porque el mercado ha cambiado con relación al valor del mineral de hierro, que nos beneficia un poco a los que producimos con chatarra, y bueno, y se ha buscado ese espacio de
de los fines de semana donde la energía eléctrica es más barata, pero la gran pregunta es, ¿y si hay una demanda superior de producción, vamos a tener que invadir esos espacios que ya no son fines de semana? ¿Cómo vamos a estar? Porque si únicamente producimos los fines de semana, vamos a estar condenados a trabajar de esta manera. Yo entiendo que no, yo entiendo que cuando se lleguen a acuerdos donde se tengan que llegar y se favorezcan las tarifas, podremos ampliar el periodo. Igual no tiene por qué ser toda la semana, pero si hay más demanda de producción, es decir, si el volumen aumenta, podremos trabajar, ¿por qué no?, los viernes desde primera hora y ampliarlo a los lunes, ¿por qué no irnos a las noches, que en este momento la tarifa es exactamente igual que el fin de semana, ¿no? Sí, pero la cuestión es si aparece más volumen, hay que recogerlo. Yo soy el primero que pienso, si hay más producción, hay que recogerla, pero a su vez, si aparece más producción, tenemos que tener más personal, por lo tanto tenemos que crear un tercer equipo y, ¿por qué no, un cuarto equipo? Es que vosotros ahora producís el 10% de lo que se producía antes. Sí, más o menos, un poquito más, pero el 10%. ¿Y quién es el comprador de esa producción? Bueno, el sector del automóvil, fundamentalmente. Ahora se está produciendo eso para... Sí. Y, no sé, parece que podría haber una mayor demanda y volver al 100% de actividad. No, a ver, sí que es verdad que en este momento lo que se nos ha transmitido es la ACB tiene que producir todo lo que pueda. Claro, todo lo que pueda, fundiendo solo 3 fines de semana, y, o sea, no, el 10%. y no vamos a aceptar fundir 4 fines de semana porque los compañeros no descansarían. Entonces, una de dos, o crean un tercer equipo para poder fundir los 4 fines de semana y se aumentaría la producción, o nos vamos a producir las noches, que es lo que planteaba antes. Pero sí que es verdad que lo que se le ha demandado a la ACB desde el grupo, que nos sorprende a todos, es que produzca todo lo que pueda, pero dentro de esas franjas horarias. O sea, con el personal que hay y dentro de lo que es el fin de semana. Sí. Y estáis produciendo, entiendo, que el 100% de lo que se puede dentro de esos márgenes. Bueno, a ver, la producción de estos 3 fines de semana ha sido de 12.700 toneladas. Hay que tener en cuenta que el último fin de semana se paró la planta 4 horas para ir a votar, y eso repercutió en la producción. Es decir, se podía haber tirado más producción de la que se ha tirado. Pero como norma, a mí me parece positivo tirar 12.000. Hay que tener en cuenta que algún fin de semana siempre puedes pinchar. No todo el fin de semana, pero igual pinchas un día o mediodía y eso repercute en la producción. ¿Pero ese pinchar qué significa? Pinchar significa pues que tienes un problema en el horno o tienes un problema en el laminador, y donde esperas tirar 3.000 toneladas resulta que solo tiras 1.500. Pero ese no es el problema. El problema es que si dicen, bueno, que el ACB tire todo lo que pueda. La gran pregunta es, hace unos días estábamos parados, no querían abrirnos. Que ahora se nos diga, bueno, que el ACB tire todo lo que pueda. O sea, conclusión, ¿qué significa eso? Demanda hay. Demanda hay. En este caso, bueno, hay demanda, yo creo que por 2 partes, ¿no? Efectivamente, porque los productos que el ACB va a tirar son productos que tienen mercado. Y por otro lado, se da una circunstancia puntual dentro del grupo, que es una planta francesa Foss, que está en Marsella, pues que está teniendo problemas. Y producción que antes nadie se imaginaba que la íbamos a poder tirar, porque ellos mismos fueron los que nos la negaron, las famosas commodity que llamamos, que son la bobina de acero común. Ahora, al no poder tirarlas en Francia, en Marsella, en concreto en Foss, pues dicen que todo lo que se pueda tirar aquí, que se tire. Es un poco una contradicción. Te quiero decir que los compañeros que conocen esta situación dicen, bueno, transparencia existe, nos están volviendo locos, ¿dónde queremos llegar? Yo pienso que vamos a esperar con toda la tranquilidad del mundo y con el cabreo que existe, los 4 meses de este año. Vamos a ver los resultados, vamos a volver a trabajar con 3 equipos, y si se puede con 4 mejor, y que nos expliquen, supongo que en noviembre o diciembre, las previsiones para el 2017. Entonces, la labor un poco del comité de empresa es tranquilizar un poco a los operarios. No, bueno,
Es difícil tranquilizar. Una persona que baja a trabajar 12 horas, que está en una línea de producción de una siderurgia, es imposible tranquilizarle. Yo les entiendo, de verdad, les entiendo. La idea es, a ver, partíamos de la nada, tenemos esto, yo no digo que sea positivo, yo esto lo veré positivo cuando la planta recupere el volumen de producción, cuando recupere la plantilla que tenía, cuando se haya rejuvenecido por completo la planta y estos compañeros tengan una estabilidad. Entonces veré que hemos dado un paso positivo. A día de hoy yo lo que veo es que, no sé, estamos intentando poner el objetivo en lo imposible. Bien, pero si conseguimos partes de lo posible, yo me conformo. Es decir, si mañana somos capaces de conseguir un tercer equipo para volver a las 8 horas, aunque no tengamos la producción durante toda la semana, lo doy por bienvenido. Es decir, sería un paso. Esa sería una prioridad, la primera para mí prioridad. Es fundamental. Para mí, pensando en los compañeros que trabajan 12 horas. Sí, porque, bueno, vamos a recordar que en la plantilla se aprobó el plan de Arcelor por 143 votos frente a 127 que votaron en contra. Sí. Y aquello lo situamos en el mes de junio. Sí. Más recientemente hemos tenido las elecciones, la campaña electoral. Los partidos políticos prácticamente todos se han acercado por la ACB para hacer sus propuestas. ¿Cómo se han portado los partidos políticos y qué esperáis del nuevo gobierno? No, a ver, yo no tengo ninguna queja. Cada uno ha aportado lo que ha podido, no solo de los partidos políticos, de las diferentes organizaciones, ayuntamientos, todo el mundo nos ha apoyado. Lo que pasa es que, por un lado, está el ámbito de competencias que tienen, y yo creo que antes insinuabas la pregunta relacionada con cómo ha evolucionado con respecto a la bobina, a la chatarra, a la energía eléctrica. El gobierno estatal no ha movido un dedo, eso lo sabemos todos. Sí. En Europa se ha movido, de hecho hay un expediente lanzado, hay otro expediente de otro tipo de acero, porque el gran problema es que aquí, mientras que en Estados Unidos son capaces de agrupar diferentes calidades de acero y meterlos en el mismo expediente y generar el mismo arancel, o ajuste de frontera, o como le quieran llamar, aquí no, en Europa somos más exquisitos que nadie y tiene que ser solo bobina laminado en caliente. El expediente va hacia adelante, Lo que pasa es que no sabemos cuándo van a dar los resultados. También es verdad que yo lo que conozco, el arancel o el ajuste de frontera que se ha puesto es excesivamente bajo, estamos hablando de un 20 y tantos %, mientras que en Estados Unidos rondan el 230 o 240%. O sea, que es muy fácil importar aquí y luego encima está el tumpín chino famoso. Sí, a ver, para mí Europa ha reconocido que tiene un problema. Pero, sí, pero ahora empieza a moverse, pero se empieza a mover tan lentamente que a nosotros esto ya nos llega muy tarde. Lo dijimos en su día, había que tomar una medida política y hay que tomarla ya. A nosotros ahora, claro que nos puede ayudar, si la bobina no puede entrar a esos precios que entraba, tiene que entrar con un precio superior, de hecho está subiendo el precio de la bobina, nos puede ayudar. Pero yo en eso no me centro, yo me centro en la planta, sobre todo en demostrar que se puede crear un tercer equipo que evitaría las 12 horas, que el coste no es exagerado y si los resultados de este nuevo sistema en este momento son positivos, nos ayudaría a ir al tercer equipo. Si encima nos marcan unas perspectivas para el 2017 con una producción mayor, pues mejor que mejor, pero la gran pregunta es ¿cuándo vamos a romper la frontera del fin de semana? ¿Cuándo vamos a pasar a los 3 equipos o a los 4 equipos? Ya, pero y yo especulando, esto es como, y si presuntamente el grupo ArcelorMittal lo que pretende, manteniendo esta situación, es forzar un poco al gobierno vasco a llegar a un acuerdo a nivel de ayudas con el grupo. Bueno, yo ahí desconozco el acuerdo final, yo sí sé que de hecho pidió ayudas económicas. Sí, a ver, yo lo que sé es que la dirección del grupo pedía unas ayudas, algunas ilógicas, las cosas como son. El gobierno vasco estaba abierto a todo lo que represente formación, I+D, y bueno, y sigue abierto, y de hecho lo único que dice es tú primero pones el capital en I+D
Y yo luego te aporto. Y eso está así, y eso está hablado, y por lo menos a nosotros el gobierno vasco es lo que nos ha transmitido, y creo que eso está en marcha. Otra cosa es otra serie de medidas que no eran competencias del gobierno vasco, y ahí difícilmente el gobierno vasco va a entrar. Y evidentemente el gobierno vasco tampoco va a meter un dinero a fondo perdido, eso es Porque otra de las cuestiones que se pedían era que asegurara ArcelorMittal la continuidad de la planta. Sí, bueno, ahí no se ha llegado a un acuerdo. Sí que es verdad que era uno de los puntos que nosotros como comité teníamos en mente, porque había que sacarlo adelante. Intentar trabajar con 60 o con 12 o con 10, pero si tenemos la garantía de trabajar durante 3 años para ir modificando, es decir, mejorando y conseguir llegar a las 60.000 toneladas, pues tendríamos una base. Pero ahí no se llegó, entre otras cosas porque tampoco se cerró con el gobierno vasco. Con nosotros no lo cerraron. La empresa en ningún momento nos ha dicho: este plan de 10-12.000 toneladas va a durar hasta el 2020, por ejemplo, que quizás sea la frontera a la que tenemos que llegar. No nos han dicho eso. Si los resultados de este año son buenos, la esperanza es que el año siguiente se continúe, pero la garantía no nos la han dado en ningún momento, las cosas hay que dejarlas muy claras. Yo sí que pensaba que el gobierno vasco diría: bueno, yo te aporto, pero a condición de que cuando menos en el tiempo me des una garantía. Esto lo conozco, si se ha cerrado o no se ha cerrado, no lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que pudisteis hablar, no sé, con Arantxa Tapia, por ejemplo, la consejera, o con Urkullu, el lehendakari? No recuerdo la fecha porque no estuve yo, pero yo creo que fue poquito antes de arrancar. O sea, a principios de septiembre, ¿no? Sí, yo pienso que sí, pero ya te digo, como no estuve no te puedo asegurar la fecha. Lo que sí es cierto es que, bueno, yo a Arantxa Tapia por lo menos la oí en los medios de comunicación y seguía manteniendo lo que nos había dicho a nosotros. Otra cosa es que luego con la dirección del grupo hayan mantenido conversaciones, no digo diferenciadas, pero que se hayan acercado más. Pero Arantxa Tapia a nosotros ya nos dijo: apuesto por la CB, es una planta de futuro, pero lo que no pueden es pedirme esto a cambio de nada. ¿Qué hay de aquel famoso plan industrial del que hemos hablado alguna vez esta mesa? Plan industrial ACB 2020, citabas la fecha esa. En este momento de ese plan no hay nada. Sí que es verdad que, bueno, supongo que te refieres al plan que lanzó la Diputación. La Diputación en un momento sacó un plan que estaba basado un poco en lo que planteábamos nosotros, y tratar de crear una especie de asociación de empresas del automóvil que pidiera que se los incorporara, productos. Pero además que se produjera hasta 850.000 toneladas. Yo, ojalá salga, pero eso lo dudo. En este momento lo dudo. Otra cosa es que dentro de 2 años o igual 3 la situación se estabilice, pero... Juan Carlos, corrígeme, la ACB tiene, yo he apuntado 4 partes, ¿no? El horno, la colada continua, el tren de laminación y la línea de decapado. ¿Estas 4 están funcionando el fin de semana? Están funcionando todas. O sea, tiene que ser todo... No, a ver, la acería, que son los hornos, colada continua y laminador, esos van juntos. El decapado puede funcionar de manera independiente, puede funcionar con bobinas que salgan de ACB o puede funcionar con bobinas que vengan de Asturias, por ejemplo. De hecho, hay una idea de trabajar así. No sé si en este momento ya han empezado a trabajar con bobinas de Asturias, pero por decirlo de alguna manera, son de la empresa, pero funcionan completamente distinto. No tienen ni el mismo calendario, por ejemplo, no trabajan las 12 horas, trabajan 8 horas normales. Hay bastante interés por parte del grupo en que se aumente la producción de decapado, tanto las que salen de ACB como las que vengan de Asturias o FOS, en concreto de Asturias. Ahí hay interés, pero bueno, habría que ver las producciones para poder hablar exactamente. Yo, el conocimiento que tengo es, desde que empezó esto, se iba a trabajar con 2 turnos en el decapado. La última reunión que tuvimos se habló de 3 turnos y ahora los rumores son que igual se puede ampliar a 4 turnos.
es que esto está cambiando cada día, cada semana. Pero por lo que dices, con esperanza, o sea, lo veo a mejor, ¿eh? Sí, por eso yo sigo insistiendo que cuando aparezca un dato positivo, las 12 horas las tenemos que quitar de medio. Sí, Juan Carlos lo tiene ya metido ahí, que un tercer turno habría que meter para que se trabajara como máximo las 8 horas. ¿Qué ha pasado con la gente de las contratas? Bueno, yo ahí tampoco te puedo decir al detalle, ¿no? Pero las contratas, en cierta forma, les ha pasado lo mismo que a la ACB. Hay contratas que se necesitan, que son necesarias. Es que no se pueden quitar, porque su trabajo no lo puede realizar un compañero de ACB. Yo sí sé que pues, han llegado a acuerdos con ella, pero evidentemente reduciendo el personal porque no tiras la misma producción, porque no trabajas durante toda la semana o durante todo el mes. Quizá el caso que más conozco es Pasel, están en el mismo calendario que estamos nosotros, es decir, están sufriendo un poquito lo mismo que nosotros. Yo lo que espero es que cuando mejore todo esto, pues todo el mundo también se dé cuenta de que tenemos que volver y ellos volverán a la misma. ¿Te acuerdas, Juan Carlos, cuando estabais en plena parada, que la preocupación, porque quieras o no, la situación entre el ERE, la situación laboral de los operarios, pues era hasta cierto punto buena? Pero la gente de las contratas estaba fuera de todo tipo de convenio. Sí, bueno, a ver, la gente de las contratas, habría que hablar de cada contrata por separado, ¿no? Yo ahí no me voy a atrever, pero sí que es verdad que algunas estaban en mejores condiciones que otras. ¿Por qué? Porque tienen trabajadores en otras plantas, entonces los han desplazado. Yo puedo hablar de casos pues, que han desplazado a Avilés o a Gijón y ahora han vuelto otra vez aquí, una vez de que se reabre. Pero claro, no es lo mismo, como te he dicho antes, reabrir con una producción, tener 5 turnos, a tener 2 turnos. Evidentemente todos los compañeros que estaban en determinadas contratas no habrán tenido trabajo. Otros igual ni vuelven y habrá alguna contrata muy específica que igual han vuelto todos, no lo sé. Ya un poquito la pregunta esa del millón, ¿es viable? ¿La ACB tiene futuro? Bueno, nosotros es la idea que hemos lanzado, pero entre otras cosas porque yo personalmente me la creo. Es que si entendemos que transformamos Altos Hornos de Vizcaya en una planta distinta, con todo el sacrificio que supuso, porque la idea era producir acero de una manera diferente, ¿cómo no vamos a pensar que tiene futuro? Si entendemos que el 2020 puede ser, no sé si un objetivo, una meta a llegar, es decir, vamos a saltar 3 islotes para llegar al 2020, bueno, pues habrá que saltarlos. Pero es que yo estoy convencido que antes del 2020 alguien se dará cuenta de que se puede producir, de que quizá los aranceles de los que hablábamos o el ajuste de frontera tenga que tener añadidos, como pueda ser, si produzco acero a través de reciclar chatarra, tendrá que tener un valor añadido. En Estados Unidos ya lo están valorando. Yo estoy convencido de que sí. Sí que es verdad que este arranque es fundamental. Si por lo que sea el sector del acero tiene una recaída, que creo que no se va a dar, pero si tiene una recaída en el primer semestre del 2017, volveríamos a estar otra vez parecidos. Pero yo estoy convencido de que no. Y sobre todo hay que creer en lo que hemos hablado antes. Utilizamos unos periodos de tarifa eléctrica donde el resultado tiene que ser positivo. Utilizamos una chatarra estatal donde no nos graban por traerlas del extranjero. Y luego el tema el volumen de producción nos puede marcar, pero yo estoy convencido de que en la medida de que vayamos trabajando este sector de alto valor añadido y que ahora solo hablan de 10, 12 mil toneladas, es posible que dentro de 6 meses no estemos hablando de ese volumen. Tampoco hablo de tirar 40.000, porque creo que no se va a dar. Pero si estamos hablando de poder abarcar, no sé, una horquilla entre 20 y 27.000 toneladas de alto valor añadido, estaríamos hablando de una planta completamente diferente a la que teníamos en cuanto a su producción, no en cuanto a lo que es la planta. La planta es la misma, pero el resultado final, lo que sacas,
tiene mucho más valor. Pero ¿hasta qué capacidad podría producir en una situación normal? La misma que tenía antes. ¿Unas 800.000 toneladas? Sí, y más. Si arrancamos la segunda línea, la producción es... A ver, la capacidad de la planta para producir es la misma. La diferencia está que la demanda de esos productos no va a ser la misma, evidentemente, y sobre todo ahora. Pero si dentro de medio año estamos hablando de tirar 27.000 toneladas de este tipo de acero al mes, habremos dado un paso muy importante. Si a su vez, por lo que sea, se necesita complementar dentro del grupo con bobinas más comunes, la planta está preparada para eso. Estaríamos volviendo a la situación anterior, con la ventaja de que nos hemos metido o nos hemos introducido en un mercado mucho más complicado, pero de alto valor añadido, que nos puede ayudar un montón. Eso es, como comentabas, es un acero específico para el automóvil o... Sí. O sea, que Sí, cualquier acería no lo produce. Produce las bobinas normales y... Hombre, a ver, hay producciones que la siderurgia integral no puede hacer, pero otras sí, pero no les interesa, porque prefieren tirar gran volumen de toneladas y no complicarse con espesores finos, con altas de carbono, con microaleadas, y esas de alguna manera son las que vamos a tirar nosotros. Pero bienvenidas sean. La cuestión es hasta dónde vamos a tener volumen con esas toneladas. ¿Solo hasta 27? Bueno, ¿se pueden reforzar con otras toneladas? La tarifa eléctrica, ¿vamos a tener que estar condenados a los fines de semana y en todo caso a las noches? Habrá que esperar al nuevo gobierno de Madrid, a ver si eso es... Entre otras cosas, habrá que esperar al nuevo gobierno, pero algo habrá que hacer, habrá que tratar de contratar una tarifa que no nos limite a los fines de semana. Lo mismo que entiendo que no nos tenemos que limitar a 2 turnos, que hay que ir a 3 turnos y posiblemente a 4 turnos para poder trabajar los 4 fines de semana, también habrá que empezar a pensar que igual hay que producir pues los viernes, los lunes... Y luego, o las noches. O las noches, efectivamente, que de hecho está planteado y no lo han desestimado. Sí que es verdad que la noche es un horario muy cortito y si tienes algún problema... dentro de lo que es la instalación te puede dejar ahí con una cuchara de acero líquido que hay que mantenerla y cuando te sales de la tarifa que estás pagando te van a grabar. Pero bueno, si quieren tirar producción habrá que buscar alternativas y habrá que buscar alternativas en cuanto al margen horario y a la plantilla. Esas alternativas les tocará, o esas decisiones, tomarlas al grupo, ¿no? Al ArcelorMittal. Hombre, la dirección la marca el grupo. Lo que sí es cierto es que los resultados que salgan de la planta, la dirección de la planta es la que tiene que enseñarlos y decir, bueno, estos son nuestros números. Por eso digo, yo por lo menos estoy esperando a que llegue diciembre para poder decir, quizá antes, quizás se pueda decir antes, pero en principio digo diciembre para poder decir, bueno, el sistema este es positivo, ahora a ver cómo lo mejoramos, cómo somos capaces no solo del tercer turno, sino de crear más producción a través de abrir otras franjas horarias, porque hay meses donde la tarifa eléctrica es muy perjudicial, como puede ser diciembre, pero hay otros meses donde producir desde el viernes por la mañana hasta el lunes por la noche no es tan grave, y eso sí que aumentaría la franja horaria y podría producir más toneladas, las que demanden, vamos. Que una empresa de la capacidad tenga que depender hasta ese punto de la tarifa eléctrica, bueno, es que manda narices. Desgraciadamente es así. Lo hemos repetido, tarifa eléctrica y precio de la chatarra es fundamental. Si encima el precio de la chatarra lo tienes que intentar contrarrestar con el precio del mineral de hierro, pues apaga y vámonos. Pero si mejoramos... Subimos el hierro, ¿eh? No, de hecho, por lo que me trasladan está subiendo, pero bueno, yo prefiero esperar los números internos de ACB. Lo que me llega de fuera, me creo lo que me creo. Cuando vea los números de ACB, hablaremos. Es que no ha cumplido todavía, no se ha cumplido ni un mes desde que de la nueva apertura. Como comité de empresa, ¿qué pasos podéis dar vosotros?
A ver, nosotros estamos teniendo todas las semanas una reunión dentro de una comisión de seguimiento que se llama, con la idea, bueno, primero de lo que estábamos hablando, ¿no?, de ese calendario tan irregular, porque la producción es tan irregular, darle una forma lo más sensata posible dentro de lo que se puede, porque llueven los problemas, la verdad es esa. Y se tratan problemas de más importancia, otros de menos importancia. Posiblemente algún compañero que me esté escuchando dirá, oye, que todos son importantes, que a mí me respeten mi hora de comida dentro de 12 horas de trabajo, para mí es importante, y en eso estamos trabajando. Todos los días aparece una historia nueva, la trasladamos. La dirección de la empresa en ese aspecto es receptiva, lo único que a veces la respuesta llega un pelín tarde. Es decir, yo no puedo tener que decirte los servicios están indecentes porque llevan 7 meses sin cuidarlos, joder, eso lo tienes que ver tú. Ahora, si quieres que yo te lo diga, te lo digo, pero la respuesta la quiero inmediata. El tema de la comida es un tema importante, pero bueno... O sea, eso son cuestiones un poco del día a día. Pero sobre todo el regular el calendario. El problema que tenemos es que estamos trabajando contra el tiempo, es decir, vamos acordando calendario por mes. Ahora, por ejemplo, hemos cerrado, por decirlo de alguna manera, porque no está cerrado del todo, el de octubre, porque ya estamos en octubre. Trabajar en estas condiciones es muy complicado. Seguramente cuando empecemos a hablar del 2017, que lo vamos a empezar a hablar ahora ya, tengamos unas garantías para que el compañero, cuando llegue el 2 de enero, sepa en qué horario tiene que trabajar y que no haya modificaciones. Sí, porque en este momento estamos conviviendo con una situación que dependemos de si me viene más producción, si no me viene más producción, si me interesa tirar el fin de semana si no el otro, así no puede ser. Tenemos que regular, y en su momento se habló de trabajar los 4 fines de semana para tirar un poquito más de producción, y ya dijimos, nos estamos volviendo locos todos, ¿eh? Si pretendéis que los compañeros bajen a trabajar 12 horas y encima no libran ni un fin de semana, nos vamos a estrellar. Al final, bueno, se han vuelto atrás, se trabaja solo 3 fines de semana. Eso es, que venimos de un fin de semana de parada. Sí, pero querían utilizar el fin de semana para tirar algo más de producción, porque el grupo les ha pedido tirar más producción. Me dirán, joder, pero qué contradicción, si hace 4 días no querían arrancar la planta. Pues así son las cosas. Yo lo único que digo es que los descansos hay que respetarlos, lo que tienen, que tampoco está tan regulado, porque no es el descanso que tenían antes, es un poco... repartimos por aquí para dar los mismos descansos, pero no es lo mismo, y el trabajo del tercer equipo, y por qué no un cuarto equipo, si demandan tanta producción. Estamos hablando de 35 personas o 70 personas, estamos hablando de 8 euros o 16 euros tonelada, que seguro que con el segundo turno no llegarían a 16 euros tonelada. ¿Tendréis que esperar entonces a mantener una reunión en el momento en el que os presenten los resultados económicos? No, a ver, nosotros tenemos, la comisión de seguimiento se reúne, a ver, en este caso se ha saltado una semana porque nos lo pidieron, bueno, la tenemos el día 11. Evidentemente el día 11 no vamos a tener los resultados. Igual oficiosos sí, pero oficiales seguramente no, ojalá los tengamos. Yo creo que los tendremos el día 16. Pero bueno, el día 11 tenemos trabajo más que de sobra. ¿Y el orden del día de esa reunión para el día 11? Bueno, a ver, está un poco, por un lado, parte de lo que ya estamos tratando, de cómo regularizar los relevos, de lo que te he comentado, de los problemas que van surgiendo en el día a día. Eso es. Si es necesario o no, bueno, son cosas concretas que igual no tienen mayor interés, pero evidentemente para los trabajadores que están en planta sí. ¿Por qué es necesario que un compañero tenga que venir a las 7 de la mañana el viernes cuando no se empieza a fundir hasta las 12 de la noche? Son cosas que yo no termino de entender, pero bueno, en un principio está así. Ya lo dijimos desde el principio, todo lo que pueda ser acortar ese trabajo lo tenemos que hacer, y sobre todo volver a... Soy muy pesado, pero es que es la realidad. Necesitamos volver a las 8 horas con los 3 equipos. Con ese tercer turno que faltaría. Juan Carlos, pues que ha sido un placer tenerte, nos hemos informado de cómo está la situación actual, y que sí, que tiene futuro, o sea que ánimo y adelante.
Bueno, yo tengo mucha confianza, lo que pasa es que, repito, el cabreo hay que solucionarlo. Bien, pues seguramente que se soluciona, también es una parte del día a día, y cuando ya decíamos que el 10 de septiembre había empezado a funcionar, hoy que estamos 3, 4, a 5, hoy estamos a 5 de octubre, no ha pasado ni siquiera un mes de actividad, digamos, en esta nueva etapa. A lo dicho, mucha suerte, Juan Carlos, nos vemos pronto y a poder ser con avances en el trabajo. Muchas gracias. Le damos también las gracias a todos nuestros espectadores. Esto es Actualidad Municipal, que termina ahora. Mañana tienen cita también con nosotros a esta misma hora, a las 9:30, así que les esperamos. Gabón, buenas noches.